Sean bienvenidos a la última exposición del semestre, la cual abordará el tema de producción de insulina, elaborada por Conde Morales, Andrea Sinay, Gómez Alonso, Alma Angélica, Herrera González, José Roberto y Villagómez Aldívar, Gabriela. Esperando que sea de su agrado, damos comienzo. Introducción. Diabetes. La ausencia total o niveles deficitarios de insulina en el torrente sanguíneo como componente vital para los mecanismos de asimilación de la glucosa produce hiperglicemia y diferentes desórdenes metabólicos asociados, conocidos como diabetes mellitus. Este padecimiento se presenta principalmente en dos tipos, 1 y 2. La diabetes es una enfermedad prolongada, es decir, crónica, en la cual el cuerpo no puede regular la cantidad de azúcar en la sangre. Las causas son las siguientes. La insulina es una hormona producida por el páncreas para controlar el azúcar en la sangre. La diabetes puede ser causada por muy poca producción de insulina, resistencia a la insulina o ambas. Las personas con diabetes presentan niveles altos de azúcar en sangre, debido a que su cuerpo no puede movilizar el azúcar desde la sangre hasta el músculo y a las células de grasa para quemarla o almacenarla como energía. O el hígado produce demasiada glucosa y la secreta en la sangre. Esto se debe a que 1. El páncreas no produce suficiente insulina. 2. Las células no responden de manera normal a la insulina. 3. Ambas razones anteriores. La diabetes tipo 1 es menos común. Se puede presentar en cualquier edad, pero se diagnostica con mayor frecuencia en niños, adolescentes o adultos jóvenes. En esta enfermedad, el cuerpo no produce o produce poca insulina. Esto se debe a que las células del páncreas, que producen la insulina, dejan de trabajar. Se necesitan inyecciones diarias de insulina. La causa exacta de la incapacidad para producir suficiente insulina se desconoce. La diabetes tipo 2 es más común. Casi siempre se presenta en la edad adulta, pero debido a las tasas altas de obesidad, ahora se está diagnosticando con esta enfermedad a niños y adolescentes. Algunas personas con diabetes tipo 2 no saben que padecen esta enfermedad. Con la diabetes tipo 2, el cuerpo es resistente a la insulina y no la utiliza con la eficacia que debería. No todas las personas con diabetes tipo 2 tienen sobrepeso o son obesas. Hay otras causas de diabetes y algunas personas no se pueden clasificar como tipo 1 ni como tipo 2. La presente investigación se enfocará en informar al público en general sobre la producción de insulina y la relevancia que tiene para la población humana, debido a que el número de personas enfermas con diabetes tipo 2 en el año 2019 tiene un registro a nivel mundial de aproximadamente 463 millones de personas, lo que supone un considerable ascenso a través de los años. La comprensión profunda de este tema nos permitirá entender lo vital que es esta hormona para la población que padece este tipo de enfermedad. La insulina es una hormona proteica globular cuyo nombre en latín, insula, que significa isla, hace referencia a los islotes de Langerhans, los cuales albergan a las células beta que la producen. En la conferencia organizada por los premios Nobel con el motivo de su descubrimiento, Frederick Banting define su impacto con lo siguiente. No es una cura para la diabetes, es un tratamiento. Permite al diabético quemar los carbohidratos suficientes para que las proteínas y las grasas puedan añadirse a la dieta en cantidades suficientes y proporcionar energía para las cargas económicas de la vida. Haciendo un enfoque en la insulina humana, le preceden dos moléculas principales, la preproinsulina, formada por las cadenas ABC y un péptido de señalización, que luego pasa a ser la proinsulina, formada únicamente por las cadenas ABC, conteniendo ya una serie de enlaces disulfuro, A7B7, A20B19 y un enlace intracatenario A6A11. Esta molécula resulta de interés junto con la insulina, quien ya no contiene la cadena C, sino que únicamente está formada por 51 aminoácidos, los cuales 21 corresponden a A y 30 corresponden a B, dando un peso molecular de 5.808 daltones.
El primer indicio de la existencia de la insulina se daría en 1883, cuando Von Murray y Minkowski determinaron que remover el páncreas provocaba síntomas de diabetes, lo cual implicaba la existencia de sustancias pancreáticas que prevenían esta enfermedad. Ya que no se tenía una caracterización de la insulina y de hecho se separaba por filtración y se experimentaba con soluciones salinas y etanol, no fue hasta 1921 que usando tripsina, Frederick Banting y su asistente Charles Best aislaron una insulina a partir de páncreas de perro, la cual suministraron a otro perro, presente en la foto, para comprobar su actividad. El año siguiente, con el apoyo de James Collip y John McLeod, se obtuvo una insulina de ganado lo suficientemente pura como para ser suministrada a un paciente, motivo por el cual les galardonaron con el Premio Nobel de Medicina. En 1923 comenzaría la extracción a gran escala de insulina animal, con una producción de entre 100 y 150 miligramos por kilogramo de páncreas porcino. Como referencia, se tiene que en 1989, solo en México, se consumieron 56 kilogramos de insulina, lo cual implica una demanda de más de 1/3 del millón de kilogramos de páncreas. Tomando en cuenta que tendría que ser un animal sano y que aparte se tendrían todos los costos para purificar la insulina, provocó que se llevaran a cabo diferentes investigaciones para optimizar su uso. De entre los que destaca que en 1936 Novo Nordisk combinó la insulina con protamina para ralentizar hasta 8 veces la absorción de este medicamento. Y esta sustancia también se encuentra en medicamentos de insulina actuales. No sería hasta 1955 que Frederick Sanger llevaría a cabo la secuenciación de insulina bovina, hecho que permitiría generar mejores métodos de extracción. Debido a la demanda, la dificultad de extracción, la fácil contaminación y las alergias presentes en el uso de insulina de origen animal, se comenzó a buscar alternativas, de donde en 1973 el estudio de Cohen y Boyer sobre la técnica de clonación del ADN proporcionaría las herramientas para facilitar este proceso. En 1978, Genentech, perteneciente a Eli Lilly, llevó a cabo la clonación y expresión en E. coli de las cadenas A y B de la insulina, insertando el gen PBR322 con la enzima restrictiva ECORI en el gen de la beta-galactosidasa. Una vez expresadas, las cadenas se unían químicamente in vitro. Un segundo método más fácil de realizar consistió en la expresión de proinsulina, para luego usar enzimas para procesar la insulina. Esto dio como resultado Humulin, medicamento licenciado por Eli Lilly en 1982. Actualmente, con la consolidación de la ingeniería genética, se tienen proyectos donde se modifican las bases para mejorar su acción. Clonación genética. La clonación de ADN es el proceso de hacer múltiples copias idénticas de un fragmento particular de ADN. A continuación, veremos los pasos de la clonación de ADN. El primer paso es cortar y pegar el ADN. Aquí tenemos una doble cadena de ADN, que son las hebras amarillas. La parte azul es el gen que queremos clonar, el gen de la proteína de la insulina humana. Lo primero que haremos es cortar este gen utilizando enzimas de restricción. Estas enzimas reconocen secuencias específicas de 4 a 8 bases. Se usará una enzima de restricción específica. Al identificar esta parte de la secuencia genética, corta justo en el lugar adecuado. Se coloca una de un lado, siendo el punto rojo, y se coloca otra enzima de restricción que se identifica con la secuencia del otro lado que queremos cortar, que es el punto verde. Entonces, después de aplicar las enzimas de restricción, nos quedará este gen. Quizás se quede un poco de un lado, pero estará cortado, y después se pegará en un vector de clonación. Un vector es una molécula de ADN que vehiculizará el fragmento de interés y permitirá su amplificación. Los vectores de clonación más utilizados derivan del genoma viral o de plásmidos bacterianos. En este caso utilizaremos un plásmido, el cual es un fragmento de material genético de doble cadena, que se encuentra fuera de los cromosomas y que se puede replicar o se puede expresar a sí mismo, los cuales tienden a ser ADN circulares. A veces sobresale un poco del gen y el plásmido que deseamos debe tener los pares de bases complementarios que coincidan con esto que sobresalga y reaccionarán entre ellos para finalmente agregar ADN ligasa que sella estas terminales, las cuales son el punto amarillo y azul.
La ADN ligasa cataliza la formación de nuevos puentes fosfodiéster y las apropiadas condiciones de renaturalización. Esta cohesividad permite unir fragmentos de ADN no homólogos. Finalmente, se añadirá al plásmido un gen de resistencia a antibióticos, las cuales son las líneas rojas, que permite a las bacterias sobrevivir en presencia de un antibiótico específico. ¿Y esto por qué lo hacemos? Lo explicaré a continuación. Y finalmente, así tenemos nuestro plásmido recombinante. El segundo paso es la transformación y selección bacteriana. Utilizaremos un tubo con una solución que contiene E. coli. Después, en esa solución pondremos nuestros plásmidos obtenidos en el paso anterior. De alguna manera queremos que E. coli recoja el plásmido, por lo cual utilizaremos un golpe al sistema para que E. coli recoja el plásmido recombinante. Regularmente se usa un golpe de calor, es decir, alta temperatura, que las anima a incorporar ADN extraño. El choque de calor cambia la fluidez de la membrana y causa la formación de poros o agujeros, lo que facilita que el ADN cruce y entre a la célula. Después del golpe de calor, E. coli recogerá el plásmido y lo absorberá. Pero es importante mencionar que algunas bacterias tomarán el plásmido, pero algunas otras no lo harán. Ya que algunas bacterias no absorberán el plásmido, se procede a hacer una selección, mediante cultivo en placa. En la placa le adicionaremos nutrientes y antibióticos específicos. Las bacterias que no tienen el plásmido no crecerán y morirán. Las bacterias que tienen el plásmido crecerán y se reproducirán. A esas les pondremos una palomita. ¿Esto por qué pasa? Pues, ya que tienen el gen de resistencia a antibióticos del plásmido, el gen hará que no sea susceptible al antibiótico, por lo cual éstas sobrevivirán. Interesante, ¿no? Cada bacteria sobreviviente dará lugar a un pequeño grupo con forma de punto o colonia, de bacterias idénticas que contienen el mismo plásmido. No necesariamente todas las bacterias contendrán el plásmido adecuado. Esto es porque durante una ligación los fragmentos de ADN no siempre se pegan exactamente como queremos. Por el contrario, debemos recolectar ADN de varias colonias y ver si cada una contiene el plásmido correcto. Se usan métodos como la digestión con enzimas de restricción o la PCR para revisar los plásmidos. Finalmente, el último paso es la producción de proteínas. Una vez que hemos encontrado una colonia de bacterias con el plásmido adecuado, podemos hacer crecer un gran cultivo de bacterias que contengan el plásmido. Luego, les damos a las bacterias una señal química que les ordena producir la proteína blanco. Las bacterias nos servirán como fábricas miniatura que producen grandes cantidades de proteína. Así, las bacterias comenzarán a transcribir el gen y traducir el RNM para producir muchas moléculas de la proteína de la insulina humana. Una vez que se ha producido la proteína, las células bacterianas pueden romperse para liberarla. Hay muchas otras proteínas y macromoléculas flotando en las bacterias además de la proteína blanco. Debido a esto, la proteína blanco debe ser purificada o separada del resto del contenido de las células con técnicas bioquímicas. La proteína purificada ya puede administrarse en pacientes, pero la insulina que producen las bacterias se purifica mediante un tipo de columna de purificación. Producir insulina biológicamente activa requiere algunos pasos adicionales. La insulina se produce con una cadena polipeptídica única. Sin embargo, se deben formar puentes disulfuro dentro de la cadena y parte de ella debe cortarse para formar dos cadenas separadas. Solo entonces la insulina es biológicamente activa. Es decir, ya tendremos una insulina capaz de actuar como una hormona en el cuerpo de un paciente. Microorganismos empleados en el bioproceso. Producción de insulina en bacterias. Usando el sistema de expresión de E. coli, los precursores de insulina IP se producen como cuerpos de inclusión y finalmente se obtienen polipéptidos completamente funcionales mediante procedimientos de solubilización y replegamiento. En el procedimiento original de Eli and Lilly se obtenían por separado las cadenas A y B de la insulina a partir de cepas recombinantes de E. coli, transformadas con genes que codifican para dichas cadenas. Posteriormente, las cadenas eran sometidas a una serie de modificaciones químicas in vitro, transformándolas en la insulina humana. Este procedimiento fue sustituido a partir de 1986 por uno más simple que elimina la necesidad de la síntesis separada de las cadenas A y B, proceso que aún hoy es empleado para la obtención del producto. Se utilizan bacterias como Escherichia coli y Bacillus subtilis.
Producción de insulina en levaduras. Saccharomyces cerevisiae es la levadura más preferida y predominante para la producción comercial de insulina a gran escala. Sin embargo, se han explorado otras cepas de levaduras alternativas para la producción de insulina, como Pichia pastoris. Como organismo eucariota, posee la capacidad de efectuar transformaciones posttraduccionales y de secretar las proteínas heterólogas. La capacidad de formar correctamente los puentes disulfuro posibilita el plegamiento de la molécula de la proinsulina, tal y como ocurre en las células B del páncreas humano, lo que facilita su aislamiento y purificación. Se utilizan Saccharomyces cerevisiae, Hansenula polymorpha y Pichia pastoris. Otros organismos utilizados para el proceso de obtención de insulina son plantas transgénicas en los cuerpos oleosos de la oleaginosa Arabidopsis thaliana, así como la producción de proinsulina en cloroplastos de tabaco y lechuga. Células de mamíferos, animales transgénicos y sistemas de expresión de plantas también se emplean como un anfitrión para la producción a gran escala de insulina recombinante. Rutas metabólicas. Proceso de síntesis y secreción de la insulina en las células beta del páncreas. Tenemos al receptor GLUT2, quien se encuentra en las células beta del páncreas, en el hígado, en el riñón y en el intestino. Pero, ¿cómo se libera la insulina en la sangre? Pues después de comer, los niveles de glucosa aumentan en la sangre, y GLUT2 va a actuar como un sensor de esa glucosa, pues siente que hay bastante glucosa en la sangre y va a permitir el ingreso de esta. Esta glucosa, una vez que entra a la célula, hay una enzima llamada glucosinasa, que la va a convertir en glucosa 6-fosfato, para que esa glucosa ya no pueda salir. Esa glucosa 6-fosfato va a entrar a lo que es glucólisis, ciclo de Krebs, va a entrar a la mitocondria y la respiración celular en fosforilación oxidativa hasta producir ATP. Este ATP que se forma es el más importante aquí, porque gracias a este, si seguimos la flecha roja, veremos estos canales de potasio dependientes de ATP. Y aquí el ATP lo cierra, y esto se produce para que el potasio no salga y se acumule dentro de la célula para producir una desporalización de membrana. Y esta desporalización permite que se abran los canales de calcio y obviamente el calcio que entra se va a acumular. Y gracias a este calcio, la proinsulina se convierte a insulina, la cual se va a liberar al torrente sanguíneo que va al tejido adiposo, hígado, músculo esquelético, uniéndose a sus receptores. Sustratos, fuente de carbono empleados. Todos los experimentos de fermentación con Pichia pastoris son del tipo de cultivo por lote incrementado, feed batch, donde se delimita claramente dos fases, una de crecimiento, donde se utiliza el glicerol como fuente de carbono y energía. En la primera fase, su objetivo es alcanzar la mayor densidad celular posible y desreprimir el gen AOX1 para su uso en la fase productiva. A su vez, se divide en dos etapas, una en que se cargan todos los nutrientes de una vez como en un lote y la otra que comienza una vez agotada esta etapa, y en la que se incrementa el lote inicial con determinada cantidad de medio fresco. Comúnmente se emplea solo la fuente de carbono suplementada con determinadas cantidades de soluciones traza y vitaminas. En esta fase, la fuente de carbono que se utiliza es el glicerol, por representar un sustrato menos represor del gen AOX1 que la glucosa. En la segunda fase, se cambia la fuente de carbono por el metanol. En dependencia del fenotipo que tenga, la cepa será capaz de crecer a una velocidad mayor o menor. Existe también una tercera posibilidad en la que se pueden bloquear los dos genes, el AOX1 y el AOX2, y en ese caso se tiene un fenotipo MUT, y dicha cepa podrá expresar el gen heterólogo, pero será incapaz de utilizar el metanol como fuente de carbono.
En esta fase productiva es donde se sintetiza y se produce la MPI, que quiere decir mini proinsulina, por la adición del metanol, que constituye tanto el inductor de la expresión de la proteína recombinante como la fuente de carbono y energía. En esta, con el objetivo de favorecer la expresión de la MPI, se realizan adiciones a intervalos regulares de tiempo, los que incluyen junto a la fuente de nitrógeno bajo análisis 1 gramo sobre litro de la molécula sodio EDTA. Sistemas de fermentación. Normalmente, la insulina recombinante se acumula en gránulos en el citoplasma, por lo cual el crecimiento por sistema feed-batch resulta favorable. Sin embargo, E. coli tiene la capacidad de secretar proteínas en el periplasma, el cual, con un ambiente oxidante, facilita la formación del ácido sulfuro y tiene una menor cantidad de proteasas que pueden degradar la insulina. A pesar de este dato, la productividad en el citoplasma es de 250 veces más grande que en el periplasma, por lo cual es la más utilizada. Por su parte, en las eucariotas, si bien Saccharomyces cerevisiae es el microorganismo más utilizado, se han realizado estudios que demuestran que Pichia pastoris tiene una mayor productividad, que si bien no se acerca a la de Escherichia coli, cuenta con el beneficio de poder realizar modificaciones posttraduccionales. En el caso de Pichia pastoris, se suelen usar alimentadores feed-batch a varios volúmenes de trabajo y se procede a un proceso de aislamiento y purificación similar al de las bacterias. El diagrama que se observa es el diagrama de flujo del proceso de producción del IFA, o sea, del ingrediente farmacéutico activo, de la insulina humana a partir de mini proinsulina, que es expresada en Pichia pastoris, y también se observan algunos de los equipos relevantes en cada etapa. La fermentación constituye la etapa inicial de este proceso. Comienza a partir de un vial de blanco de trabajo y su siembra en Erlenmeyers, los cuales servirán de preinóculo a los fermentadores. Para poder garantizar la estructura de la insulina humana intacta en el ingrediente farmacéutico activo al final del proceso, es necesario que la molécula de la mini proinsulina, que es precursor de la insulina humana, sea correctamente expresada y secretada en la levadura de Pichia pastoris en la etapa de fermentación. Como podemos observar, iniciamos con una fermentación, posteriormente una cosecha, después una purificación primaria, posteriormente un proceso de concentración, posteriormente un tratamiento enzimático utilizando tripsina, y así después una purificación final mediante HPLC, para finalmente un proceso de cristalización, y así obtenemos nuestro ingrediente farmacéutico activo de insulina humana. Aplicación. Tanto la insulina humana como la animal tienden a aglutinarse al ser inyectadas por debajo de la piel, provocando una lenta absorción. Esto ha propiciado la realización de modificaciones a su estructura para generar análogos que tengan una acción de insulina controlable. En primer lugar, se tienen a las insulinas de acción rápida, usadas en las bombas de insulina, con un pico de actividad a las 2 horas y una duración de 4. La insulina NPH es una insulina de acción intermedia. Contiene protamina que le da un aspecto turbio y alcanza su mayor actividad a las 4 horas, teniendo una duración superior a 12 horas. Finalmente, se tienen las insulinas de acción prolongada, las cuales tienen el objetivo de simular la producción constante de insulina que tendría una persona sana. Panorama mundial. A nivel global, se producen 385.8 millones de insulinas, donde la mitad de ellas se fabrica a partir de levaduras y el resto de bacterias. Los principales países consumidores de insulina son Estados Unidos americanos, Reino Unido, Canadá, Nueva Zelanda, México, Argentina, India, China, Arabia Saudita, España, Países Bajos, Francia, Alemania e Italia. La insulina, sin embargo, sigue siendo costosa y los precios pueden estar fuera del alcance de los países más pobres, donde las cadenas de suministro son tortuosas
y los elevados márgenes de los intermediarios a menudo los hacen inasequibles para muchos pacientes. Existe un número muy limitado de productores de insulina a escala global. En la actualidad, la oferta mundial de insulina está dominada por 3 compañías, que son Novo Nordisk, Sanofi y Lilly, quienes controlan prácticamente todo el mercado mundial de insulina y tienen varios programas para tratar de mejorar el acceso de sus productos. Como podemos observar en la gráfica de su derecha, las ventas de insulina a nivel mundial del año 2001 al 2016, con una diferencia de 5 años entre cada barra, podemos notar que en el año 2001 la oferta era casi de 1/3 a comparación del año 2006, donde esta cantidad tuvo un aumento en las ventas de insulina y su incremento fue un poco más del doble para el año 2011. Pero para 2016, las ventas solo aumentaron una 1/4 parte a comparación del año 2011. Debido a la diabetes en la actualidad, la demanda de insulina mundial es de 526 millones de viales de 1000 unidades. Eventualmente, la insulina necesaria aumentará más del 20% en todo el mundo durante los próximos 9 años, es decir, de aquí al 2030. Las regiones de África, Asia y Oceanía se estima que tendrán la mayor necesidad de insulina no satisfecha en el 2030. Y de permanecer el acceso a este producto en los niveles actuales, la demanda de insulina mundial será en 2030 de 634 millones de viales de 1000 unidades. Panorama en México. En México, toda la insulina es importada. El comercio exterior en los años de 2013 a 2017 de medicamentos en dosis medidas que contienen insulina pero no contienen antibióticos, su valor fue en importaciones de $370.847.485. Desgraciadamente, en México no hay empresas que produzcan insulina, pero el Instituto de Biotecnología de la UNAM ha desarrollado un método de obtención de insulina mediante la ingeniería genética en bacterias.